Buenas. Me acabo de dar Pasó. cuenta que no estaba visible el sincrónico. Había quedado oculto. Ah, Pero no entendía nada, boludo. Estaba esperando, no entendía nada hasta que volví al petco y ahí lo vi. Malísimo. Esperemos que se aviven de volver a entrar y entren. sí. ¿Tenés forma de avisarle vos? Nada, ¿no? Ahí Hola, entró buenas. recién. Buenas. Entrando. Sí, ahí ya pusieron en el grupo que estaba el link. Sí, no sé qué pasó, quedó oculto y no me di cuenta hasta recién. Hola, buen día. Miré y no entraba nadie y Bien. digo, esto es muy raro. Y volví a Petco y estaba oculto el link. Ah, dijo Guillermina que tenía turno con la obstetra, así que no iba a poder venir. Creo que le tocaba un ejercicio. Ok. Hoy es día de médicos. Abril ¿Quién más también. está con, Abril ¿quién más también. está con médico? Abril avisó que tenía médico. Está bien. ¿Y Dentista. qué? ¿Qué tiene Dentista. Guillermina? ¿Nena o nene? ¿Ya sabemos? Yo no tengo idea. Buen día. Bueno, yo, perdón, Buen día. Carlos, que me meto 2 minutos. Hágale lo que Hoy quiera. día. No, ¿qué hacemos, chicos, hoy? ¿Nos juntamos, no nos juntamos? Je ne sais pas. ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Yo sigo viendo los videos. Es que no tengo dudas concretas, la verdad que no es fácil, pero no es que digo, esto quiero preguntar. Me digo que tengo que procesar todo. Ujú. Bueno, no sé, qué yo, por ahí mirando los videos te agarra alguna duda de algo que no se entendió mientras uno hablaba, y como uno hablaba solo, en realidad es un poco, eh, por eso la consulta de si tienen dudas, por si no entendieron algo o les da curiosidad profundizar en alguna otra cosa. Pero bueno, entonces, en principio, digamos, bueno, faltan igual entrar, pero por ahora ninguno de los aquí presentes tienen dudas que quieran consultar hoy. No, por ahora no. Bueno. Buen día, profe. No, yo tampoco tengo. ¿Cómo, Oriana? No te entendí. No, no, que yo tampoco, decía. Bueno, entonces vemos la semana que viene qué hacemos. Y eso era solo lo que quería saber. Ahora te quedás y te asignamos el ejercicio que toca a Guillermina. No Así. way, José. No. ¿Qué vemos hoy? ¿En qué estamos? Proteínas 2. Proteínas. Hay dos que me dicen que no y tenemos un problema. Pero empezamos mal con el link. Vieron que estoy re en tema, ¿no? Estoy re en tema. No, yo los abandono, me voy a hacer unas búsquedas del tesoro y vuelvo. Una búsqueda del tesoro. Unas búsquedas del tesoro, ¿viste cómo es esto? Que uno empieza a bucear en cosas que hizo y tiene que encontrar datos. Y bueno, lo que sí, nada, después charlamos. Un segundo. Dale, gracias, Lore. Chao, Lore. Adiós. Chao. Bien. Adiós, esperen que no puedo salir. Todos los que estamos todos los que estamos. Puede que aparezca más gente. Va a poder conectar por ahí. ¿Quién? Está en eso, está peleándose. Ahí va. Nos falta Andrea, nos falta. Ahora estoy leyendo acá. No puedo ver las dos cosas juntas. Guillermina dijimos que no. A ver. Tomás tampoco está. Santi está. Lucía también.
Javier. ¿Qué pasa? No, falta Javier también. Andrea dijimos que no estaba. Franco. Candela, Jorge está. Oriana la vi ahí. Kenia y Abril dijo que no venía. Faltaría tal vez Tomás y. Tomás, Javier y Andrea. De los cuales no tenemos mucha información, ¿o sí? ¿Alguien sabe algo? No, dice Kenia. Sí. ¿El resto? Bueno. Grabando. Arranquemos. Es medio cortito. Intentemos terminar en hora porque me retiran la computadora en horario, así que no tengo margen. Ay, No justo puedo escribió esperar. Andrea, ¿Qué dice? ¿La esperamos o no la esperamos? que justo le empezó a hacer cosas en el post y le cortaron internet, así que dice que cuando vuelva a conectar, Bueno. ahí entra. Los que faltan. ¿Qué sería? ¿Qué usuario sería? Antes de que lo banee. No, yo. Así completamos los que faltan. Bueno. Bien. Estaba a punto de banearlo ya. Estaba. Bien. ¿Arrancamos? ¿Cómo anduvieron? ¿Tuvieron problemas con la guía? Odio el punto 4. Estuvo más Odio difícil. punto 4. Es difícil el 4. Sí, no sé si lo pude hacer o tiré puro chamullo. Eso sentí. Hay una parte y una parte, ¿eh? Buenísimo. ¿Alguno? Bueno, no. Algunos tomó el trabajo de buscar en internet, indagar, navegar. Sin necesidad de llegar a la deep web, simplemente con googlear el tema alcanzaba. No. Sí, yo lo googleé. ¿Y qué El encontraste tema algo? del ejercicio 4. El punto 4. Cuando lleguemos al punto 4 lo vemos. Pero puntualmente. ¿Qué es el que le tocaba a Guillermina que tal vez inventó el obstetra para zafar del punto 4 nomás? No, pobre. No, pero es complejo, es complejo. Arrancamos con el 1, que lo tenía Oriana. Sí. Bueno, te escuchamos. Bueno, el punto hablaba sobre la telomerasa, que bueno, decía que tenía 5 subunidades distintas, en total 8. Y bueno, después que se hacía una electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS y se teñía con azul de Comasi, que bueno, solamente tenía los polipéptidos. Y ahí te da el patrón de bandas que quedó. Después, bueno, la primera pregunta es ¿a qué se debe el acortamiento? Bueno, te explicaba antes, ¿no? Del acortamiento de los cromosomas. Bueno, decía ¿a qué se debe este acortamiento de los cromosomas? Y bueno, yo puse que este acortamiento de los cromosomas se debe que en la cadena rezagada, la cual tiene una dirección 3', 5', sufre una replicación distinta a la cadena líder con dirección 5', 3', ya que la polimerasa puede agregar nucleótidos en dirección 5', 3'. Y bueno, entonces en la cadena rezagada se forman por pequeños fragmentos de Okazaki, y estos fragmentos se inician con un cebador, el cual cuando se termina la replicación de esa parte, vemos que se elimina y es reemplazado por más ADN, digamos, se completa esa parte. Sin embargo, cuando termina la horquilla de replicación, cuando llega al final, digamos, del cromosoma, muchas especies, y bueno, tal en el ser humano también, queda un segmento corto de ADN que no se cubre por un fragmento de Okazaki, porque ya que no hay manera de comenzar de unir el cebador, ya que este caería, digamos, más allá del cromosoma, como que no hay lugar. Y bueno, además el cebador del último fragmento de Okazaki, que sí se alcanza a unir, no puede ser reemplazado por fragmentos de ADN como otros cebadores, porque la polimerasa tiene que utilizar el cebador, el fragmento de Okazaki vecino, el hidroxilo del extremo este del fragmento de Okazaki vecino, para iniciar
lo que permite sustituir, digamos, al cebador. Entonces, al final del cromosoma no hay ningún fragmento de Kazaki vecino que tenga el hidroxilo, por lo que además queda, además del otro problema, digamos, resulta en una replicación incompleta del extremo del cromosoma. Bien, No sé. profunda y detallada explicación. No sé si... ¿Aprecio, Javier? ¿Pusieron algo distinto? ¿Si lo comprendieron? ¿Si quedaron en duda? Una consulta. Para resumir así bien básico, es como que al final del ¿Te cromosoma pareció no hay extenso? espacio. Sí, un poco, pero igual se entendió todo. Al final del cromosoma es como que no hay un espacio para que aparezca un cebador y empiece a polimerizar. Es como que queda un espacio sin el inicio para que comience la máquina. Claro. Fue una pregunta, ¿eh? No es que estoy afirmando. Claro, o sea, como que era muy corto el espacio y tiene que tener un espacio entre fragmento y fragmento para que se una el cebador. Y no alcanza, digamos. Joya. Eso es lo que entendí. Y a mí me queda una duda, eso pasa en la cadena rezagada, en la 3. En la 5 también se acorta, pero se acorta menos. Leí muy tarde, muy rápido. Y hay como un factor de transcripción que empieza a leer la secuencia esa que es muy repetitiva en TG y como que se suelta también, ¿no? No entendí la pregunta,'perdón, Eugenia. Que el acortamiento pasa en la cadena rezagada, en la 3, en la del extremo 3'. Sí. Pero en la otra, en la continua, leí muy rápido que también como que la poli deja de leer porque empieza esa secuencia que es solo de T y de G, ¿puede ser? No, la verdad no lo tengo eso, no lo tengo registrado, no lo conozco. Entendí, digamos, la explicación de Oriana, a partir de la explicación de Oriana, que fue bastante completa, la idea es que el acortamiento se va dando en replicación tras replicación. Entonces, se van acortando las dos, pero secuencialmente. O sea, sucesivamente, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Después que haya un acortamiento simultáneo de las dos cadenas, o sea, una producto digamos, de la falta de la capacidad de poder poner el cebador, y la otra tenga otra razón aparte para que también tenga un acortamiento simultáneo, no lo tengo leído, si es así. Profe, Lo tenía en unos apuntes de bioquímica de hace muchos años. No lo tengo leído. Fran, ¿quieres decir algo? sí, creo que lo que ella quiere decir es que creo que ambas se cortan, o sea, se van acortando mientras se va duplicando el ADN, porque los telómeros son, o sea, secuencias no codificantes. Entonces creo que las va sacando. Y después yo con este punto después me fui de tema porque sigue investigando y las células del cáncer, por ejemplo, no cortan los cromosomas, entonces es como que se siguen reproduciendo y toda esta cosa y no se mueren. Y así es como lo entendí yo, que es uno de los temas que Sí, ambas no hebras... es la única razón, no es la única razón por la que sucede, pero sí. Pero digo, hablando de cáncer, no es lo único. No es una explicación tan simple, en todo caso, por decirlo de alguna forma. Pero no estoy muy seguro que apunte a... Se entiende lo que digo, ¿no? La pregunta de Eugenia. Yo entendí su pregunta por qué ambas hebras se acortaban. Yo creo que es porque los telómeros son, o sea, secuencias no codificantes que se van sacando y que no producen grandes daños, y mientras se van duplicando como que se van achicando. Claro, lo que pasa es que nosotros Creo que era eso. si la razón fuese por ser una secuencia no codificante, secuencias no codificantes tenemos un montón. Y no Pasa lo que si perdemos se por acorta, ser no codificante. La realidad es que
si bien es un proceso natural y normal que se vayan acortando y es un signo de la edad de la línea celular, es de esperar que sea no codificante, porque naturalmente se da ese acortamiento. Lo que no quiere decir que no tenga ningún valor, ninguna importancia, todo lo contrario. De hecho, vos lo planteaste bien. O sea, uno de los problemas que puede haber, o una de las líneas celulares digamos, la proliferación cancerígena o tumoral, se da a partir del no acortamiento de los telómeros. Entonces, cumplen una función, más allá de no ser codificantes, y una función bastante importante. Ahora, me parece que Eugenio lo estaba planteando era la simultaneidad del corte, del acortamiento. Porque las dos hebras se van acortando eventualmente, porque se van acortando generación tras generación. Se acorta, o sea, una de las hebras, que es la rezagada, se va acortando, entonces a partir del acortamiento de una de las hebras, en la siguiente generación, la otra, o sea, cuando se vuelve a cortar, perdemos un pedazo de la otra hebra también. Y de esa forma va perdiendo, digamos, concatenadamente las dos hebras. La pregunta era si había aparte, entendí yo, había aparte una pérdida simultánea en la otra hebra, que estaba vinculada con un proceso de que, bueno, como son secuencias repetitivas, hay un reconocimiento de esas secuencias, y en ese sentido hay una no replicación del ADN en ese segmento. Eso yo no lo tengo leído, puede ser así, la verdad no lo tengo leído, es así, simplemente. Pero lo conozco. Ahí tiene una pregunta para Lore, que quería preguntas. Bien, pasamos a la B. Dale. Bueno. Yo con la B tuve problemas, profe. Ahí no puede pasar. Bueno, pude calcular el peso molecular de la telomerasa, que según los datos con los que te daba ahí en la electroforesis, en la banda esa de electroforesis, digamos. Bueno, me ¿Cuánto dio, dio? o sea, ahí va, espera. Me dio, bueno, calculé primero los de la parte A, de la subunidad A, me daba 124,6, de la B 56,7, y bueno, después las otras ya estaban, kilodalton, las otras ya estaban especificadas. Y bueno, me dio en total 295,3 kilodalton. Pero después no sabía por qué era la diferencia. Como que busqué en todos lados y no encontré. No se O te ocurrió cómo sea, podía venir. no, Yo o sea, sí se me lo ocurrió que tengo en acá. alguna parte se Esperá, podía, no sé, les voy a hacer una recomendación general para todos los problemas. Si en el enunciado hay cosas en negrita, presten atención. Vuelvo al enunciado. El enunciado en particular dice, y vos lo dijiste, hay un colorante, o sea, se pone, se hace con la corrida, tenida con azul de Kuma, así. Un colorante que solo tiñe polipéptidos. En negrita. Entonces, Tiene un aporte ribonucleótido. tiene un molde. O sea, la telomerasa en su conjunto tiene un molde. Un molde con el que trabaja para poder extender. Bueno, ese molde no está contemplado en el gel, entonces la diferencia de peso molecular entre la proteína completa, proteína más molde, y la proteína solo con los polipéptidos es el peso molecular del molde. Es un molde de ARN, ¿no? Sí, Sí. es un molde de ARN. Perdón. Yo tengo una consulta. Yo me imaginé que voy a hacer el molde que sería el de A, C, C, o sea, la secuencia era A, C, 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 A, C, algo así, ¿no? Sí, de la tándem, está bien. La secuencia repetitiva. Sí, pero cuando busqué los pesos moleculares de cada nucleótido, o sea, de las adeninas y la citosina, encontré que eran equivalentes a decir que, o sea, gramos por mol era equivalente a decir Dalton. Entonces, como que la conversión igual no me daba. No me tomé el trabajo de evaluar
cuántas secuencias repetitivas implicaba la diferencia entre los kilodalton de la total, perdón, y los kilodalton de, digamos, y el peso molecular de las bases. Pero O sea, ¿qué fue lo que probaste? Lo que el peso molecular de la adenina era de 135,13 y de la citosina era 111,1. Sí. Decía que eso era equivalente, o sea, esto en gramos por mol, era equivalente a 135,13 Dalton y 111,1 ¿Me Dalton. ¿me repetís los pesos moleculares? ¿Cuánto dijiste? 135. 135,13 la adenina Sí, y 111,1 la citosina. sí. Esto me lo daban en gramos por mol. Y decía que 1 gramo por mol sería equivalente a 1 Dalton. Entonces, cada uno quedaba igual, 135,13 Dalton y 111,1 Dalton. El tema es que cuando vos lo pasabas a kilodalton era nada, era 0,96 kilodalton. Cada uno. No, la secuencia completa. Por eso no me cerraba eso. ¿Qué secuencia completa? La de la secuencia esa molde. ¿Cuál es? ¿Cuál es la que usaste? La que era AA, C, adenina, citosina. ¿Cuántas bases tiene? Ya te digo, espera que no la tengo acá. Eran primero 2 adeninas, después 4 citosinas y de ahí no me acuerdo. A ver. Bueno, para no detenernos en la búsqueda esa, me comprometo a hacer la cuenta. A ver, dale. Era adenina, citosina, adenina, citosina. O sea, son 4 adeninas y 5 citosinas. Está bien, son 9 bases. Sí. Y vos lo que estás planteando es que... Opa, me equivoco. Haciendo o sea, sumando todos los pesos, me queda un número en Daltons que cuando le dividís por 1000 para pasarlo a kilodalton, no termina siendo menos de 1. Claro, pero eso te va a dar pero porque eso es tenés una secuencia. Perdón, dale, Eugenia. En realidad te va a dar bajo peso molecular porque estás usando una secuencia muy cortita. Si usás, supuestamente son hasta de cientos de bases las de los telómeros, que se van acortando. Entonces, ahí tendrías la diferencia, porque sería cuanto más larga sería la cadena del telómero, o sea, el cromosoma más nuevito, menos nucleótidos tendría que poner, entonces menos pesada tendría que ser la cantidad de bases, supongo, ¿o no? Claro, o sea, entiendo lo que decís, pero en teoría, si vos buscas, por ejemplo, una secuencia tándem, que es la que creo que entendí que es la que reconoce, está especificada. Entonces, entiendo lo que hizo Jade, porque en sí siempre te dan secuencias codificadas, que es la que reconoce la cosa esta. Por eso, como que entiendo el razonamiento de él y a la vez es como que me dio más dudas. Dame un segundo. A ver si lo encuentro. Hasta donde llegué, con los datos que pasó recién Javier, en principio las secuencias repetitivas, si bien ahí entró Andrea, ¿cómo estás, Andrea? Vamos sumando gente. Creo que falta Tomás nomás ahora. Tenemos las secuencias repetitivas en tándem pueden tener desde 9 nucleótidos, como planteó Jorge, hasta 28 nucleótidos, más o menos, 28 o 30 nucleótidos. O sea, no siempre son simplemente de 9. Pero esas secuencias repetitivas, después pueden estar múltiples repetidas, como decía Eugenia, en el molde. ¿Sí?
Entonces, haciendo la cuenta con los 9 que tenía Jorge recién, y no sé si nos da lo mismo, pero me da aproximadamente que la secuencia repetitiva, una secuencia repetitiva, pesa unos 1200 Dalton. ¿Dijiste? Más o menos andaba por ahí. Sí, a mí me dio 900 y algo. Sí, pero por ahí. Sí, tiene que andar por ahí. Sí. Podemos usar, si querés, un 1000 Dalton, un kilo Dalton por secuencia repetitiva. ¿Sí? Usando secuencias repetitivas de 9 pares de bases. Podríamos usar de 30. Luego, digamos, la única forma que tenés de construir la diferencia de kilodalton que tenés entre la proteína completa y la proteína con el molde es usar alrededor de 170 veces la secuencia repetida. Y hice los números medio rápido porque no lo estoy con la calculadora, pero más o menos me dio ese número. Yo estaba buscando, a ver si en algún lado teníamos la secuencia repetida de la telomerasa como molde para ver si directamente encontrábamos un ejemplo. Claro, entonces sería que la telomerasa en su estructura tiene 170 más o menos de esa secuencia. Repetida en tándem. Sí. Claro. Ah, ok. Entonces, la secuencia tándem te dan como, no sé, porque yo también busqué en humanos, y no sé si está bien, pero es timina, adenina, guanina, guanina, guanina. Eso estaría repetido un montón de veces. Ok. Sí. Sí, señor. En principio sí. No sé, estoy viendo a ver si eso o si aparte tiene estructura. Recordamos que el RNA en el ribosoma y en el RNA de transferencia, el RNA puede constituir aparte funciones más vinculadas a lo estérico, ¿no? Más vinculadas a la forma, como si fueran polipéptidos. Entonces, quiero dejar que no haya también eso, aparte de solamente la secuencia. Bueno, lo busco tranqui y en todo caso ese agregado lo mando por mail. ¿Está bien? ¿Pasamos al siguiente? Sí. Ok. Bueno, el siguiente mostraba un dibujito ahí de un cromosoma y preguntaba cuál de las dos, la arriba o la abajo, es la alargada por la telomerasa. Yo puse que la hebra de abajo, ya que la adición de los nucleótidos va en sentido 5' a 3'. Y bueno, para rellenar el hueco correspondiente, después preguntaba también cómo se completa el ADN por la telomerasa. Y bueno, para rellenar el hueco, lo que hace es reconoce las secuencias en tándem y realiza la extensión del telómero en dirección 5' a 3' y utiliza como molde su propia molécula de ARN y sin ningún cebador, digamos, y la cual se hibrida con el ADN del telómero y va añadiendo bases hasta completar la secuencia de ADN complementaria a su ARN. Y después de esto repite el mecanismo y construye así, digamos, un telómero en forma, digamos, discontinua, digamos, de pedacitos lo va construyendo y queda un extremo 3' más largo después, al finalizar. Y que deja espacio para que se una un cebador, en este caso sí se puede unir, y se inicie la síntesis de la cadena, digamos, retardada. Y bueno, y ahí se completa, digamos, la cadena. ¿Vamos? Es bastante detallada la explicación. Yo tengo una consulta. Vale. No es con lo que dijo Ori, coincido.
La pregunta es, digamos, este proceso de la telomerasa pasa porque al eliminar el primer del último fragmento de Okazaki, queda el agujero. Porque no tenés un extremo 3' hidroxilo para que la polimerasa sintetice y llene ese agujerito. Ahora, cuando se extiende la cadena por la telomerasa, ese agujero vuelve a quedar. Entonces mi pregunta es si esa parte se elimina o queda el agujero nomás. O sea, lo que Nori. pasaba era que el cebador, digamos, no se podía unir antes porque era muy corta, como que, ay, no me acuerdo, pero en una de las clases me acuerdo que decía la profe que tenía que tener un espacio entre, digamos, cebador nuevo y un fragmento de Okazaki. Entonces, como que el espacio anterior no alcanzaba. No sé si entendí bien tu pregunta. No, claro, o sea, eso estoy de acuerdo, pero después cuando alargas la cadena, ese problema vuelve a suceder. Entonces mi pregunta es si ese segundo agujero se llena por algún método o directamente queda el agujero y queda la hebra 3' alargada. Que no se estaría perdiendo información porque esa hebra es nueva, entonces no se estaría perdiendo la cadena original. Lo que pasa es que si se llena o sea, si ya no tenés el huequito ese, cuando actúa la polimerasa, ya no hay acortamiento de telómero para la siguiente generación. Claro, no habría acortamiento, pero mi pregunta es qué Claro. pasa si queda más largo y listo, queda así. O alguien viene y lo recorta, esa parte que queda monocatenaria. Claro. Entiendo que queda abierto. Queda abierto. Pero, sí. Ok. Pero habría que confirmar el dato por las dudas. No sé, en la teórica de Lore si estaba, pero... No decía algo como que se Claro que plegaba, no puedan eso. entrar. ¿Cómo? Como que se plegaba, creo, para que no se puedan unir con otras cosas. Claro, hacía como un loop al final. También para que sirva para reconocer esa parte como telómero, también será otra Y que función. lo pueda reconocer. No me acuerdo bien. Sí, es así, estoy chequeando la teórica de Lore y es así. Hace un loop con ese. Queda con esa- abierto y se Sí, cierra sobre sí mismo, digamos. sí. Ah, perfecto. Vamos a la 2. Estaba muteado. Ok, la 2 me tocaba a mí. Ujú. Ahí está, leo las preguntas directamente. Dale. La pregunta decía cuántas subunidades tienen las moléculas de la proteína salvaje nativa y las de la mutada. Y yo respondí que estaba formada por 4 subunidades de 40 kilodalton, la salvaje. 2 de las subunidades se unían a otra, digamos, de a 2 se unían por puentes disulfuro y después 2 subconjuntos de 2 se unían en uno de 4 a través de otro tipo de interacciones como puentes de hidrógeno y electrostáticas. Eso deducido del gráfico B, que sin el MSH, Igual ahora lo las retomamos proteínas. lo retomamos en las preguntas de abajo, las razones. Ok. ¿Alguien puso algo distinto? ¿O no llegó a esa conclusión? Y que la mutada era de una sola subunidad. ¿No? ¿Todo es lo mismo? Sí, 40, No, ¿no? yo sabía que ambas tienen una subunidad, pero bueno, no sé. Ambas, perdón, ¿cómo sería eso, Cande? Claro, la mutante y la salvaje tienen una sola subunidad. Si quieren lo explico por qué. A ver. A ver, en el gráfico B
es como que vemos una sola banda para la salvaje, pero con beta-mercaptoetanol. Ahí vemos la banda más abajo y lo que me hace deducir que tiene un un puente de sulfuro intracatenario. No sé, a mí por lo menos me parece que todas estas, y además por el modelo de la estructura tridimensional, pareciera ser más que una única subunidad. ¿Cuál? ¿La salvaje o la mutada? La salvaje, yo estoy hablando de la salvaje. La salvaje. Ok, hay algo que no entendí entonces. Es Una que el consulta. dibujito correspondía a un solo monómero, dice. Entonces puede ser que por ahí venga la mano. No, O sea, igual no igual ya de entendí, por sí no con el entendí, dibujo. no entendí, sí, iba ahí, Santi, no entendí el Sí, sí. planteo del dibujo B. ¿Qué es lo que planteas, Cande? Me mareé. ¿Lo podés repetir? ¿Lo podés volver a explicar? A ver, ¿qué es lo que estás viendo? Creo que se nos congeló, ¿no? ¿O me congelé yo? No. Parece que la perdimos a Cande. ¿Puede ser? Sí, se le fue la cámara. Sí. O es muy buena quedándose quieta. Pero no parece. Bueno, esperemos la vuelta. ¿Puedo Sí, hacer yo no una sé si consulta? alguien la entendió mejor a Cande. Yo no terminé de entender bien lo que planteó en el gráfico B. Decís, Santi. O sea, yo había puesto una, pero es verdad que viendo el gráfico B, al principio sin MSH, que MSH va a romper los puentes de sulfuro, ves una banda de 80 y después cuando la tratás con MSH ves de 40. Eso te hace suponer que son dos bandas de 40 que estaban unidos por puente de disulfuro, ¿no? Hasta ahí voy bien. Sí, sí. Está bien, en cambio el electro siempre se mantiene una banda de 40, por lo tanto no había por lo menos dos unidades unidas por un puente de sulfuro, había una sola. Lo que sí es que me comí por una parte, ¿por qué se duplica? O sea, ¿por qué son 4? Al principio en el enunciado te dice que pesa 160 kilodalton. La salvaje ya te dice, claro, ahí está. Sí, ahí entendí. Claro, y el otro te dice que pesa 40 y ya de por sí esa banda es de 40, por lo tanto ya está, es una sola. Bien. Bien. Cande, ahí te vi volver. No, Sí, no sé qué pasó, que se me cortó. Sí. ¿Nos volvés a explicar más o menos cómo fue lo que planteaste? Que yo me lo perdí, no terminé de entender bien. Bien. Bueno, sí, primero, claro, no tuve en cuenta que era el monómero. Pero bueno, por lo visto, digamos, no sé, yo creo que al haber hecho electroforesis tendría que haber más de una banda. Eso es lo que yo me imaginaba yo. Y que además algún puente de sulfuro también tendría que haber, porque también vemos que con beta-mercaptoetanol vemos una banda de distinto tamaño, digamos, en la línea de los 40 kilodalton, en lugar de los 80. Todo estoy hablando de la salvaje yo. Está bien. Lo que no entiendo es por qué planteas que digamos que la estructura final de la proteína tiene una sola subunidad. ¿Entendí mal? No, porque, a ver, yo me imagino que con el... ahora no me sale el nombre de ese detergente. Ese. Que, bueno, que entonces al desnaturalizarlo tenemos una única cadena, digamos. Entonces eso es lo que me hace creer que tengamos una única subunidad, Sí. y también por eso lo que Ojo ahí observar porque, que tenemos una única banda. ojo ahí porque acordate que el SDS, si bien puede, teniendo cierto acceso y todo, y la urea, pueden desnaturalizar y romper estructuras terciarias y obviamente cuaternarias. Depende mucho de la estructura de la proteína. Hay proteínas que son muy resistentes a los detergentes y no le importan. Y por otro lado, hay cosas que no rompen los detergentes, como los puentes de disulfuro.
¿sí? Claro. De ahí necesitamos otra cosa. Claro, como que para beta-glucano. eso necesita un agente, claro. Bien, Ok, vamos a retomarlo ahora un poquito más adelante. bien. Ahora sí, aprovechando esta introducción que acabamos de hacer a la pregunta B, contanos la pregunta B, Andrés. Perdón. Dale, sí, Euge. No, es que me perdí en el lío de cuántas subunidades tenía cada una. Ahora lo recuperamos, porque lo va a volver a explicar Andrea a partir de la respuesta a la pregunta B. En la B pregunta por qué la urea provocó los resultados obtenidos en la figura 2A. Y yo dije que porque la proteína mutante con una sola subunidad tiene un menor peso molecular y muchas menos interacciones iónicas o puentes hidrógenos que la salvaje, que está conformada por 4. Y bueno, se requiere una mayor concentración de urea para terminar de eliminar todas esas uniones. Una mayor estabilidad. Claro. Bien. Y abordamos la C y le damos un cierre estructural a la proteína. Así que, Okay. Dale. Sí, ahí estoy abriendo la imagen más grande, voy a compartir. Dale. No se ríen de mi dibujito. Bien. ¿Estás muteada? ¿Estás muteada? André, estás muteada. Sí, no, estás muteada. Sí, no, es que no sé cómo activar el audio cuando estoy compartiendo la pantalla. Se me armó. Ajá. Tenés que ir arriba, cuando estás compartiendo, te aparece como una especie de pestañita verde. Cuando pasás el puntero por esa pestañita, se te despliegan las opciones. Qué buen dato. A ver, ahí vuelvo. Ahí está. Ahí sí se escucha. Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, en esta aminoácido acá en la posición 149 antes había una alanina que se reemplazó por una prolina. Esto es lo que yo imaginé que podía llegar a pasar, en realidad obviamente no lo sé. La prolina es la que forma un ciclo con el extremo amino, tremendo ciclo acá. Y yo imaginé que al estar ese ciclo ahí en el medio era como que iba a ocupar mucho más espacio, impidiendo que esta parte de acá, la valina 24, pudiera unirse acá. Y imaginé que todo esto por repulsiones, ¿cómo se llaman? Hidrofóbicas, podía llegar a tomar esta posición acá, tapando la cisteína 361, que es la única que quedaba disponible, digamos, para armar los puentes disulfuro. Y pensé que el cambio en la reducción en realidad en la actividad podía deberse a que este cambio de posición podía abrir más el sitio activo, generando que no se puedan fijar bien el sustrato a esta región, digamos, para que haga la función. Bien. Perdón, y hay algo más. pregunta. Un segundo, Cande, antes de la pregunta. Y hay algo más que también creo que marcaste ahí, o insinuaste ahí, vinculado a la cisteína. Claro que queda tapada, no puede formar los puentes disulfuro, quedaría como cubierta por esto y Bien, y ya no eso estaría disponible. podría explicar un poco los resultados. Claro que después no se pueda generar, o sea, no se pueda pegar a otra subunidad, digamos. Bien, o sea, por un lado tendríamos entonces que el cambio conformacional afecta la actividad porque modifica la forma, la forma tridimensional del ciclo activo, bajando la capacidad de generar la reacción que hace. Por otro lado, ese mismo cambio conformacional modifica la estructura y modifica ciertas uniones que impiden que ese monómero pueda unirse con otro monómero por fuerzas
que no sea un puente disulfuro, entonces queda como monómero. Y por último, el mismo cambio, vos propones que tapa o obstruye de alguna forma la cisteína, impidiendo las uniones de puente disulfuro que formaría ese primer dímero, que después se uniría con otro dímero para formar finalmente el tetrámero que da la proteína madura final y en estado salvaje. Claro. Bien, Cande. Claro, entonces ahí lo que propones vos, Andrea, es que el sitio activo está relacionado con la cisteína en la posición 361, ¿no? No, en realidad, porque el sitio activo, según el enunciado, está acá, con la arginina y, no, sí y el tenés glutamato razón. acá. ¿O qué es? Sí. No, Bueno, no, con sí estos tenés dos de razón. acá. Bien. ¿Alguien planteó algo muy, muy distinto? ¿Alguna alternativa? ¿Algún comentario para hacer? A mí el dibujo me gusta. Mi Picasso. ¿Por qué era que la prolina no se podía unir con la... O sea, no podía hacer interacciones con la valina? Yo lo vi como un impedimento estérico en realidad, porque esto es bastante más voluminoso que la alanina que tenía antes, o sea, por el ciclo. Los dos son no polares, pero Claro. la prolina es bastante más amplia y pierde ese punto de unión, ese anclaje. Una cosa interesante, vieron que en algún lado dice que hay, creo que son 9 cisteínas, ¿no? Me estoy confundiendo de ejercicio, ¿no? Sí, decía que había cierta Sí, 9 cantidad de cisteínas. cisteínas, pero... Digamos, que la subunidad tiene 9 cisteínas. Lo que quiere decir que puente disulfuro puede hacer un montón, en principio. Con esas no nos dice qué está pasando, pero con esas 9 cisteínas podemos hacer cosas como, por ejemplo, no sé, 4 puentes disulfuro y dejar la cisteína 361 libre para que haga un puente disulfuro con otra subunidad. Sería un esquema. O no, o tener el otro extremo sería las 9 cisteínas libres, porque están construidas por distinta configuración tridimensional, y es la 361 la que hace puente disulfuro con otra subunidad. Y cualquier cosa intermedia, digo, un montón de puentes disulfuro, un montón no, entre 0 y 4 puentes disulfuro intracatenarios, dejando la 361 libre, ¿no? Para hacer un puente disulfuro con otra subunidad. Lo que puede pasar, una propuesta como la que hace André está buena, que es decir, bueno, esto gira y de alguna manera la cisteína 361 se obstruye y no puede hacer el puente disulfuro. Bien. Otra es que también, producto de los giros que se dan a través de este cambio de aminoácido, esa cisteína 361 quede apareada con alguna otra cisteína intracatenaria libre y se forme un puente disulfuro interno, otro intracatenario que antes no existía, con alguna cisteína que estaba libre. Y se termina obstruyendo la cisteína 361 simplemente porque forma un puente disulfuro y la dejamos de tener disponible. Alternativas varias, las que quieran, tenemos de todo. Recordemos siempre que lo que vemos es una simplificación muy grande de un esquema, en realidad, de lo que sucede en el espacio tridimensional. Para que nos demos una idea, hoy con toda la información que manejamos, con el uso de Big Data y tecnologías tipo Machine Learning o similares, y con todos los avances que hay vinculados a la estructura tridimensional de las proteínas, usando tanto difracción de rayos X como las nuevas tecnologías. Hoy, digamos, hay muchos avances y se está avanzando muy fuerte en el uso de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución en equipos muy particulares que hacen también, digamos, reconstrucción tridimensional de las proteínas usando análisis de imágenes con unos algoritmos relativamente complejos que lo que permiten es hacer la reconstrucción tridimensional de la proteína con una resolución igual y muchas veces mejor que la de difracción de rayos X sin necesidad de cristalizar, que es una complejidad para la difracción. O sea, lo hace con el estado nativo de la proteína. Por ende, tenemos un montón de información disponible y una capacidad de análisis muy, muy grande. Con toda esa capacidad de análisis y con toda esa información disponible, nos sigue costando horrores
poder predecir la estructura tridimensional de una proteína a partir de su secuencia primaria. ¿Sí? Yo le puedo dar la secuencia primaria de una proteína y hoy no hay tecnologías que aproximen una estructura terciaria o cuaternaria de la proteína sabiendo solo la estructura primaria. Obvio que es un área de avance muy marcado, donde hay cantidad de estudios, donde hay desarrollos muy buenos, muy interesantes. Ahora no recuerdo el nombre, pero lo habíamos hablado con los chicos, con Ezequiel, con Icán, con Edu y con Lore en el pleno verano, porque habían avanzado con una de esas tecnologías. AlphaFold. ¿Cómo? AlphaFold. El AlphaFold. El AlphaFold que es una tecnología que remite a AlphaZero, que es una inteligencia artificial para jugar ajedrez. O sea, es la inteligencia artificial para jugar ajedrez. Es como la referencia, el módulo de referencia para jugar ajedrez, y remite a AlphaZero, el AlphaFold, que intenta hacer eso, digamos, intenta abordar desde secuencias primarias de aminoácidos, digamos, solamente la secuencia, poder alcanzar y predecir estructuras terciarias y cuaternarias. Y así todo cuesta un montón, con todas las tecnologías disponibles. Por eso digo, lo que vemos es un esquema de cuáles serían los puntos importantes en esta estructura tridimensional de la proteína. Pero ojo, porque es tal vez el área de estudios de proteína que, digamos, en la que hay muchos esfuerzos puestos, pero que todavía nos cuesta un montón poder desarrollar. ¿Sí? Yo, para que lo tengamos presente, es como el lugar de desarrollo, el tema de qué pasa en las estructuras tridimensionales de las proteínas y cómo se consiguen. ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, vamos al problema 3. Y acá me lío yo con las ventanas. Cande, ¿estás por ahí? ¿O la perdimos? Creo que La no. perdimos, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguien la quiere suplantar hasta tanto en cuanto la recuperemos? Yo lo digo si quieren. Bueno, ahí vuelve Cande y vamos haciendo... Ah, joya. A ver. Acá Porque estoy, es apago la muy cámara porque está muy, muy inestable, me salta complicado el tema, sí. todo el tiempo. Dale, te escuchamos. Bien. Empiezo a decir el problema 3 de una bacteria que es responsable de la diarrea aguda. Entonces, bueno, habla de que el proceso de infección implica la supervivencia al pH ácido del estómago, su motilidad a través del intestino y la secreción por parte del vibrión de una toxina proteica de 87 kilodaltons compuesta por 2 genes. Llamémosle A y B en este caso. Bueno, uno de 27 kilodaltons y el otro de 12 kilodaltons, que está ahí representada también en la electroforesis, abajo en la figura. El polipéptido A sufre una modificación post-traduccional. Entonces, la primera pregunta dice hacer un dibujo de la molécula de la toxina que muestra el número de subunidades de cada clase, el tipo de unidad entre la misma, y la característica saliente del producto del gen CTXA. Ahí, en este caso, yo no supe bien cómo hacer la molécula de la toxina. Sinceramente, ahí me perdí mucho. Bueno, ¿y qué propuesta hiciste? ¿Hasta ¿Cómo? dónde llegaste? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Cuál fue Los la otros propuesta? puntos, la propuesta del A. Claro, ¿hasta dónde llegaste? ¿Qué es lo que vos dijiste? Bueno, hasta acá me dio para hacerlo. A partir de acá ya no. Porque decís que te costó. Claro, yo me imagino, claro, yo lo que sí sé que debe tener en algún lado es algún puente de sulfuro por el resultado, digamos, con SDS y con beta-mercaptoetanol, que ahí vemos que tanto el polipéptido A como el polipéptido B
vemos como un cambio porque la banda correspondiente al primer gen se hace más delgada, y la otra banda también es como la de correspondiente al otro gen también. Pero eso es Ok. todo lo que pude averiguar. Bueno, Sí, me imagino que capaz puede tener, digamos, algunos de los aminoácidos tipo glutamato o de ese estilo, me refiero, cargados, digamos, negativamente, porque estamos a un pH de 7 y vemos que está más cerca del negativo, entonces me imagino que... Ah, no, al revés, positivo. No, bueno, entonces ahí... te estás haciendo lío, te estás haciendo lío. Sí, sí, Si corre, si fue corre bastante si difícil. si corre hacia el polo negativo, ¿cómo está cargada la proteína a pH 7? No, positiva. Bien. Vamos a ir ahí desarmando un poco la info que tenemos en ese gráfico. Entonces, ya tenemos una primera información que la acabas de dar, que es que a pH 7 está cargada positivamente. Con SDS obtenés la información de dos bandas. Esas bandas, ¿qué peso tienen? Bien, como bien dice acá, tenemos de 27 kilodaltons y de 12 kilodaltons. Y Y de de 12 hecho, kilodaltons. si podemos ver en el gráfico, se corresponde. Se corresponden, bien. Y hay como una Más o segunda menos. información que podríamos usar de carácter cuantitativo, ¿no? Como que una banda más gordita que la otra. La de 12 es como más gordita que la de 27. Ponele. Y después tenemos una tercera información, que es que cuando le ponemos beta-mercapto a eso, o sea, volvemos a lo mismo, pero con beta-mercapto, la banda de 12, nada, queda ahí inmutable. ¿Y qué pasa? ¿Cómo, perdón? No escuché muy bien. En el tercero, tenemos la banda de 12 queda con beta-mercapto, la banda de 12 queda como está, pero la otra banda, la de 27, pasa algo con esa banda. Ah, también se corre. Sí, se corre, o 22. algo sucede que se generan dos bandas nuevas, una de 22 y una de 5, ¿no? Exacto. Que sumadas dan 27. Podríamos pensar, en el momento lo dijiste, que hay un puente disulfuro ahí que se rompe y me libera dos subunidades que están unidas por un puente disulfuro, uno o más Sí. puentes disulfuro. Bien, hasta ahí lo manejamos. Sabemos el peso molecular de la proteína, de la toxina en su forma tóxica, valga la redundancia, en su forma madura. ¿Cuánto es? 87. 87. Bien, 87. Supongamos, hagámosla más simple por ahora. Supongamos que no hay nada raro. 87 kilodaltons. Que puede alcanzar los 87 kilodaltons solo con la proteína, que no hay ningún agregado, como nos pasó en el primero, de RNA, nada. Intentemos con eso a ver qué pasa, si podemos, si tiene sentido. ¿Tengo forma de hacer una proteína madura de 87 kilodalton usando estas subunidades? No. No, los números. No. Son como 40. ¿Y No, 39. múltiplos de las subunidades? No dan los números. Yo empecé a jugar con la matemática y me dieron. Claro, yo rescato la seguridad de Lucía, del no dan los números, listo, pasemos al otro. Si las pones Rescato eso, no, pero los números dan, no es que no dan. ¿Cómo? Si las fraccionás, sí, pero así enteras no dan. Si las pones así las unidades enteras de 27 y 12, no sé cómo hicieron para que le dé. Bueno, yo hago una propuesta que calculo que debe haber sido la que va a plantear Yo- Eugenia. No, igual, bueno, sí, yo te entiendo. A ver, ¿alguno logró sumar 87 usando 12 y 27? Ah, no, 12 y 27 Jugando no. toda la tarde. 22 y 5, claro. No, ¿Cómo? 22 y 5. 22 y 5 te dan 27. Sí. Y después los 60 los dicen 5 y te dan 5 No, te dan 12. 5 Claro, cinco unidades de de 12. 12.
¿Cómo? Lo Igual repasamos. creo que tenés más de uno. Estadísticamente me parece que hay más de una forma, pero no me daba el cerebro para poder No, calcularla. con 27 y 12, no tenés forma. Es 1 de 27 y 5 de 12. Claro, eso Pero el de 27 dividido en Sí. una de 22 y en una de 5. Sí, esa información la tenemos por el último gel que nos dice que tenemos un puente disulfuro que cuando lo agregamos el beta-mercapto se rompe y me genera 22 y 5. Totalmente. Y Esa ese forma 22 y 5 estaría unido con un puente disulfuro. Exacto. Y los 12, digamos, las 5 subunidades de 12 con la de 27 están unidas por otro Puente de tipo hidrógeno. de interacciones. Puede ser puente de hidrógeno, puede ser interacción de fuerza de London, uniones iónicas, lo que quieran. Y entre las de 12, ¿por qué Iónicas no, estarían unidos? no hay. ¿Cómo? También, por cualquiera de esas. Las de Ah. cada subunidad de 12, ¿por qué está unida? O sea, el tema es el siguiente. Nosotros podemos proponer la idea de que la proteína madura tiene una subunidad de 27 y 5 subunidades de 12 unidas entre sí. Es verdad, sí, sí. Hasta ahí es la información que manejamos. Lucía sigue haciendo la cuenta, ¿está? Desconfía de la cuenta. Hasta ahí es la información que manejamos. Si lo que está sucediendo es que las 5 de 12 se unen de alguna forma a la de 27, o si las 5 de 12, no sé, se unen entre sí y después eso se une a la de 27. ¿Qué sé yo? No tenemos esa información, al menos no se me ocurre cómo repensarlo eso. ¿Sí? Yo por lo menos no se me ocurre si puedo con esta información establecer el orden de unión que se dan entre las subunidades. Solo diría eso, diría que hay... Dale, Kenia. Entonces, ¿dónde decías que estaba el puente de hidrógeno ahí? ¿Puente de hidrógeno? Puede haber puente de hidrógeno. Porque yo había puesto puente disulfuro, sí, yo había puesto... Claro, yo decía, bueno, la ZXA se une a la ZXB por ahí por un puente de hidrógeno. Pero entre la subunidad 22 y la de 5, ahí había un puente de disulfuro. Perfecto. Sí, lo del puente de hidrógeno entre la ZXA y la ZXB es una opción. Puede ser puente de hidrógeno, puede ser fuerza de London. Digamos, cualquier cosa que no sean uniones de tipo covalentes. Porque lo que vemos es que cuando le ponemos SDS, con poner solo SDS alcanza para separarlas. Entonces, lo que no tenemos son uniones covalentes. ¿Está bien? Y entre cada subunidad de 12, ¿cómo se podrían unir entre ellos? Es lo que digo, yo ahí no tengo elementos suficientes como para dar más información que la que acabamos de dar. Porque lo que no sé es si se están uniendo entre ellas o si cada una de ellas se está uniendo en simultáneo con distintos lugares de la de 27. Claro. ¿Entiende No, pero viste que planteo? dijiste que covalente no se podía. ¿Covalente entre las de 12 tampoco? Y no, porque si vos tenés uniones covalentes y pones SDS, te tendría que aparecer una banda de 24, ponele. No sé si se unen dos de 12, ¿no? Claro, Porque claro. no rompés la covalente, entonces la de 24 te queda igual. Te tiene que aparecer una banda de 24 que no estás viendo. Ahora vamos a volver a hacer la porquería del otro día. A ver si... Perdón, entre las de 12 y la de 27 no puedo tener covalente. Y no. Porque si no, como con el SDS no lo podrías romper. Y te quedaría una subunidad, poner que una de las de 12 se une con la de 27. Entonces, en vez de quedarte una banda de 12 y una banda de 27, te debería quedar una banda de 12 y una banda de 39. No, igual cuando hice el dibujo me acabo de dar cuenta que invertí y puse 12 de 5, no 5 de 12. A 12 de 5, claro, estábamos. Supongamos, están viendo, ¿no? La porquería esta que estoy haciendo. Sí, sí. Sí. Sí, se ve. Vamos a poner acá. Siempre digo que voy a conectar la tableta gráfica y no lo hago por ahora. Vamos a poner otro color. Entonces, acá es donde yo tengo la de 27. Bueno, a la de 27 tengo que unirle de 12. Bueno, una opción es decir, bueno, no sé, las de 12 se unen todas con las de 27, las 5. Igual, perdón,
La de 27 habíamos dicho que eran dos Sí. unidades, una de 22 y Una una de de 5. 22 y una de 5. Estoy simplificando Claro. la situación. Eso yo lo doy por cerrado. Listo. Ah, ok. La ZXA es de 27 porque es 22 más 5 a partir de un puente disulfuro que después vemos cómo se forma. Pero al ZXA lo considero 27 y es un puente disulfuro. Listo, no lo puedo romper con SDS. Mi problema ahora es cómo constituyo, digamos, la unión con las otras. Bueno, una opción es hacer algo así, decir, bueno, tengo 5 de 12 unidas a la de 27. Bueno, ponele, podría ser, pero no necesariamente. A ver si tengo forma de borrar. Podría, no sé. Allá, no quiero dibujar. Podría pensar que también sería medio raro pensar en algo así. Porque uno podría pensar, bueno, ¿por qué no se une con este? Pero, qué sé yo. O sea, las opciones acá es donde. Ay, me quedó. Puedo hacer algo todavía peor. No sé, tendría que empezar a pensar las limitantes para las opciones que estoy pensando ahora. Pero a lo que voy es, no, al menos a mí no se me ocurre que tenga elementos suficientes para pensar que estas alternativas no son posibles. ¿Se entiende lo que digo? Mientras no sean uniones covalentes las que estoy dibujando, tendría que pensar por qué no. Claro. ¿Sí? Nada más. Sí, estoy pensando así en voz rápido, pero no se me ocurren limitantes, pero no se me ocurre de qué otra forma. O sea, no se me ocurre que con los datos que tengo pueda asegurar una conformación por sobre otras. Las puedo cuestionar, podemos charlar un rato largo, pero son todas hipótesis. Me parece que con los datos que hay no alcanza para ir más lejos. ¿Está bien? ¿Seguimos? Sí, sí, se entendió. Bien. Ok. ¿Cuántos aminoácidos tiene la toxina Aprox? Bien, ahí lo que hice es directamente dividirlo, dividirlo por 110 Dalton. Igual yo acá aclaro lo que hice, porque yo en realidad yo sumé la masa de los polipéptidos, o sea, las 39 kilodalton, y a eso lo dividí en 110. Aclaro porque si bien sabemos que la toxina es de 87 kilodalton, digo, según lo que veo acá en el gel de poliacrilamida, me quedo directamente con los 39 kilodalton. Y bueno, entonces tengo 355. Pero para un segundo, Cande. ¿Por qué te quedas con 39 kilodalton? ¿Qué es 39 kilodalton? Digamos, el total de las dos subunidades. Aclaro porque también acá Bien, dice que sufre pero una para un modificación segundo. post-traduccional. Para un segundo ahí. Pero la toxina está conformada por 2 subunidades nada más. Según lo que dice acá, tiene... Ah, no, los productos de 2 genes. Que está bien, quedan 2 subunidades. Estrictamente está conformada por 2 tipos de subunidades, si se quiere. Pero lo que veníamos hablando recién. Okay. La toxina madura, en su versión madura, que es la que pesa 87 kilodalton, está conformada por una subunidad de tipo A y 5 subunidades del tipo B. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso, tengo que hacer de nuevo la cuenta, sería 87 kilodalton dividido, bueno, 0,11 kilodalton, que es Bien, el que es el peso peso de promedio cada de aminoácido. Bien, eso da 791 aminoácidos. ¿Está bien? Exacto. Sí, acá lo acabo de hacer. Bien. Joya. Bien. Ya la parte C, que habla de la carga neta. Bueno, la Eso primera lo habíamos parte la hablado, es respondimos, ¿no? positiva. Claro, que era positiva. Y la segunda parte dice, ¿cómo se modificaría su carga neta y actividad biológica a pH 12? No pasa a ser, o sea, a pH 7 no tiene carga negativa y a pH ácido la toxina pasa a tener carga positiva. Stop. Volvemos al planteo anterior. Si yo tengo a pH 7, corro la proteína y la proteína limpia, ¿no? En su estado nativo.
La siembro en el medio, corro la proteína y la proteína migra hacia el polo, espera, porque estoy haciendo lío yo, hacia el polo negativo, como pasa acá. Si la proteína migra hacia el polo negativo, en su estado nativo, ¿qué carga tiene la proteína? No, claro, positiva. Positiva. Los signos de carga opuestas se atraen, ¿sí? Sí, sí. O en todo caso podemos pensarlo al revés. Los mismos signos se repelen. Entonces, en este caso, está migrando hacia el lado negativo, por lo tanto, la proteína a pH 7 está cargada positivamente. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa a pH 12? No, la carga sería negativa o neutra, dependiendo también si a mí a veces tengo, pero más probablemente sea negativa. Bien, me gustó la respuesta ahí con O menos positiva. el margen de probabilidad. Seguramente, digamos, a pH 12 al menos va a ser más negativa de lo que es a pH 7. Claro. No sabemos si llega, si es suficientemente, digamos, si el pH 12 es suficiente para que se transforme en carga negativa o neutra, pero va a ser más negativa que a pH 7. Y es razonable digamos, con la idea de que, bueno, es una proteína que trabaja, se libera en realidad en el intestino. Recordemos que el intestino tiene pHs positivos. Sí. Ahí Santi mira con cara de, ¿estás seguro lo que está diciendo? Pero si tenemos una Claro, sí, digestión sí, estamos ácida, hablando recuerda que del tenemos una digestión estómago ácida y que una tiene digestión un básica. pH 1. Claro, el No, estómago estaba tiene pensando pH por negativo. qué era más negativa. Ah, perfecto. El estómago es una digestión ácida y el intestino es una digestión básica, y esta trabaja en la digestión básica. Después dice, ¿qué modificación post-traduccional sufre in vivo el producto de la toxina de la subunidad A para explicar el resultado con SDS y beta-mercapto? Perdón, pero antes de eso, igual no tendría mucha actividad biológica por el cambio de pH, ¿o sí? No, yo creo que al revés, o sea, el cambio de pH le da la actividad biológica. No sé, no tengo clara cómo es que funciona la toxina, pero sí No, es eso cierto que no sé. lo que hace el vibrio es bancar el estómago, como muchos bichos, y una vez que llega al intestino, ejerce la actividad. Y es donde libera la toxina y es donde te hace bosta. Claro, por eso no hay De un hecho, cambio eso es de lo que En dice. el caso literal. no hay un cambio de pH del estómago al intestino y yo creo que Totalmente. Fuertísimo el cambio. Por eso ahí digo, banca el estómago y se desarrolla en el intestino. Hablo del Dice Claro. que virión. el pH del Estamos hablando intestino- Yo Entonces había aumenta la entendido actividad. que ¿Cómo? ¿Aumenta la actividad entonces a pH 12? O sea que Tiene el actividad. pH del intestino es básico o ácido, no me El quedó pH claro del esa parte. intestino es básico. Acordémonos, tenemos la digestión ácida en el estómago y la Claro, digestión en el estómago. básica en el intestino. Nada, es básico. No es el pH o sea, no es equivalente al pH del estómago, que es fuertemente ácido, pero es ácido, es básico, digo. Y es Pero no es bancar. 12 igual. ¿Sabes que no sé si, no tengo idea No, debe ser 8 o una cosa así. es googleable, pero es básico. Así que nada, eso. Yo creo que no sé si alguno recuerda a qué hace referencia el problema, pero nadie tiene recuerdos. Ustedes, no sé si habían esto nacido pasó y en si habían verano, nacido. ¿no? Pasó en varios No, veranos y pasó durante el año. sí, me acuerdo, fue terrible, no podías fue comer terrible. helado, no podías tomar agua, como que yo vivía en Santa Fe en esa época Áspero. y Claro, estaba afectó mucho la zona litoral, el norte, fue muy marcado y fueron años. con el agua sobre todo. ¿Qué año fue? Debo aclarar que era muy Fue en chica. la década de los 90. Justo hoy estaba repasando los problemas y me acordaba de eso. Y el cólera es una enfermedad del medioevo, digamos. Es viejo. Una enfermedad es súper vieja y es una enfermedad descrita en el medioevo y está muy vinculada al hacinamiento y a la pobreza. Y pensaba en eso, ¿no? Cómo en determinados momentos aparecen enfermedades que uno piensa que no va a volver a ver. El caso del cólera en los 90, el caso del sarampión hace 3 años. Enfermedades que parecería que uno las va superando y después tenés determinados procesos económicos que hacen que enfermedades vinculadas a la pobreza reaparezcan. Me acordé justo de eso, leyendo lo del cólera y recordando lo que yo era
Estaba terminando la primaria, si no me equivoco. 90, sí. Sí, terminando la primaria y empezando secundaria. Y nada, tengo bastante presente eso. Y era complicado porque no es que simplemente una diarrea y no pasa nada. O sea, se cagaban muriendo, y es literal, se cagaban muriendo. Era terrible. Es por deshidratación, básicamente, que termina muriendo. Y después, no sé, no hubo más rebrotes de cólera en principio. Debe haber casos sueltos, aislados, como hay de tuberculosis, pero no hubo más rebrotes. Vamos al último, al D. ¿Cande? Bien, ¿qué modificación post-traduccional sufre en vivo el producto de CTXA para explicar el resultado con gel de SDS y beta-mercaptoetanol? Acá yo sinceramente no me puedo imaginar bien qué era, pero a lo mejor tenga que ver algo con, bueno, viendo bien los resultados de gel, de los geles, tenga que ver con los puentes de sulfuro, no sé. Bien. Eso no lo tengo Vamos a del todo pensarlo, claro. vamos a pensarlo juntos porque vos más o menos la respuesta la diste y creo que lo único que falta es terminar de cerrarla. No, justificarla. La citotoxina A, ¿no? CTXA, está codificada por ¿cuántos genes? Y vos se lo planteaste hace un ratito. Y por acá es, sí, por 2 genes están codificados. La B por uno y la A por otro. Claro, claro, exacto. Bien, entonces la A está codificada por un único gen. ¿Sí? Bien, sí. Suponemos que el producto de ese único gen es una cadena polipéptica. Exacto. Bien. Sabemos que hay un puente disulfuro, al menos un puente disulfuro, Sí. uno o más, entre esta subunidad que aparece de 5 kilodalton y la subunidad de 22. Exacto. Bien. Pero cuando le agregamos un producto como el beta-mercapto, rompemos esos puentes disulfuro y se separan estas dos subunidades. ¿Está bien? Esa información la tenemos ya, la estuvimos discutiendo. Ahora, ¿cómo podés imaginar que llegás a este esquema final si partís de un único gen que en principio daría una única cadena polipeptídica de 27 kilodaltons y en forma lineal, continua? Porque entendemos que es una única subunidad. No tenemos ninguna información más que esa como para pensar que lo que tenemos es 27 kilodaltons en una única subunidad continua con uniones polipeptídicas entre cada uno de los aminoácidos. Ahora, después de algún proceso, que es el que nos está faltando, esos 27 quedan transformados en dos subunidades, uno de 22 y uno de 5, unidas por una cadena disulfuro, por un puente disulfuro. ¿Qué es lo que pudo haber pasado como proceso posttraduccional para transformar a esa subunidad de 27 en dos subunidades de 22 y una de 5? ¿Qué se te ocurre? ¿Un clivaje posttraduccional sería? ¿Cómo sería eso, Javier? Que se separe el puente de sulfuro de... no, porque eso te lo separa el mercaptoetanol. Sí, no sé, que se formen las dos subunidades. Se rompa un enlace polipeptídico. Un clivaje, exacto, un clivaje en la cadena polipeptídica que genere que esa subunidad única y continua de 27 aminoácidos, perdón, de 27 kilodalton, quede transformada en dos subunidades, una de 22 y una de 5, que lo único que lo va a unir es el o los puentes disulfuro. Entonces tengo entonces tenemos dos subunidades dentro de esa subunidad A, producto del clivaje. Sí, si querés, llamémosla
pre-subunidad, así como si fuera Ok. de premadura. El Esa clivaje es entonces. pre-subunidad. Sí, dale, Javier. Sí, el clivaje es entonces lo que hace es romper una unión peptídica entre, o sea, en esa parte de la proteína lo que genera dos subunidades que solamente están unidas por los puentes disulfuro que quedaron ahí que no se rompieron. Y eso vos Exacto. lo separás con el mercapto. Uno o más. Podemos pensar Claro. que esos puentes disulfuro originalmente eran intracatenarios. ¿Sí? Primero eran intracatenarios, pero después con la modificación posttraduccional terminan siendo ya no intracatenarios porque eso que antes era una única subunidad, ahora son dos subunidades, porque tenemos esa ruptura en el enlace polipeptídico y nos quedan únicamente las uniones de el o los puentes disulfuro. La pregunta de esto es, ¿eso sucede en alguna secuencia en particular? Bueno, puede suceder en cualquier secuencia, en la que quieran, en la que elijan. Acá no hubo ningún planteo particular. Digo, se puede dar el clivaje en el transcurso de la traducción, se puede dar el clivaje una vez que la proteína se ensambla, o sea, que se pliega y se forman los puentes disulfuro intracatenarios y el clivaje es posterior. El clivaje puede ser parte de la maduración de la toxina en pH básico. Acá las alternativas son muchas y en todo caso para poder tener alguna conclusión al respecto habría que ver, que seguramente debe estar el estudio, de cómo es que madura esa toxina y dónde madura esa toxina para tener esa modificación post-traduccional. ¿Está bien? ¿Quedó más o menos claro? ¿Cande? Sí, quedó bastante ¿Sí? claro. Joya. Bueno, Guillermina se nos escapó del problema 4, así que vamos a tener que hacer una discusión colectiva. Lo primero que hago es compartirles una carpeta de Google Drive que en algún lado la debían tener y si no la tenían, no sé, por alguna razón no la tenían, pero por las dudas se las comparto ahora. Esa carpeta, no sé si la tenían, si no les cuento lo que tiene una parte importante de los papers a los que hacen referencia a los problemas. ¿Sí? Papers, algunos son... ¿Cómo? Que lo busqué en internet porque no entendí nada del problema y no lo había encontrado. Hay múltiples papers en este tema en particular, por eso la carpeta la comparto para este problema. No tiene mucho sentido compartirla antes porque es como que te sesga la capacidad de análisis. Pero bueno, tal vez no les guste ese planteo, pero a mí sí. Está bueno tener la capacidad de análisis abierta antes de leer, o sea, tomarte los 2 segundos y decir, a ver, voy a buscarlo en los papers, y te vas al paper. No, preferible pensar un poco a ver qué surge solo. Hay un montón de papers ahí. Algunos de esos papers sirven para otros problemas que fuimos viendo antes y que vamos a ver después. Y después hay un montón de esto. Hay una palabra clave en esto para entender cómo funciona lo que estamos viendo. No se les ocurre. Para empezar la discusión y tenerlo ahí como en la gatera mientras discutimos. Una enfermedad que no humana, una enfermedad no humana. Fue muy famosa. Bovina la enfermedad. Tuvo mucho quilombo en La vaca loca. La enfermedad de la vaca loca. ¿La enfermedad qué la producía? Comer carne. No sé. Está bien, esa era la parte, como el final de la historia. Pero ¿qué es lo que la producía? Tiene un nombre. Parásito. No sé, no me acuerdo. ¿Era una bacteria que iba al cerebro o algo así? No. Sí, ¿No le dice nada? ¿Priones? ¿Prión? Ah, sí. Ok, bien, esa es la palabra que está ahí. Van a que hay un montón de papers que hace referencia a priones. El título de los papers, o sea, el título del archivo es prión. ¿Sí? Eso que dicen prión están vinculados a este trabajo y los que dicen Parkinson también, porque también está vinculado a lo mismo. Vamos al problema 4. ¿Qué entendieron del problema 4? Dice, la primera pregunta dice, ¿a qué características estructurales de estas proteínas se deben las diferentes propiedades observadas entre la versión C y la versión SC, en cuanto a solubilidad y resistencia a la proteasa? Yo había puesto en ¿Y de cómo ese están caso... pegadas? No, decilo, Kenny, perdón. No, de la composición aminoácidica para la estructura primaria, que más que nada me basé en la solubilidad, que tenía que tener aminoácidos polares no hidrofóbicos,
y que después, si tenías varios, entre ellos podría estar la tronina y la serina, que después esos eran las moléculas nucleofílicas que por esa razón no era resistente a las proteasas. Me mareé con el planteo si lo que me está diciendo es que era resistente a las proteasas porque era hidrofílica o porque era hidrofóbica. Peña. No termino de entender bien la respuesta. Si el planteo era que la resistencia a la proteasa surge de la hidrofobicidad o de la hidrofilicidad. ¿Dije bien? Si son porque son hidrofóbicas o porque son hidrofílicas. Y lo mismo respecto a la solubilidad. Que en realidad la resistencia a las proteasas no es la hidrofilidad, o sea, en teoría era como un mecanismo de defensa, digamos, cuando se generaban proteínas hidrofóbicas, ahí atacaba la proteasa, o yo entendí mal, para eliminar eso que molestaba. Eso que molestaba. Claro, pero en este caso, en realidad te dice que deberían ser hidrofóbicas para formar los agregados que son insolubles. Sí, ahí hay algo que, digamos, y tiene que ver con la estructuración que va a hacer. La estructura secundaria ese tipo de proteína modificada, lo que termina haciendo es generando un plegamiento, favoreciendo un plegamiento más vinculado al desarrollo de láminas beta que de hélices alfa. Las láminas beta, digamos, y más cuando tienen la capacidad de generar estos agregados, presentan una alta resistencia a las proteasas. Entonces, por un lado tenemos esta alta resistencia a las proteasas, y por otro lado la hidrofobicidad, que hace que, digamos, la solubilidad sea baja y se vaya agregando. En general, nosotros la hidrofobicidad en proteínas tiene usos muy particulares, y algo estuvimos hablando de, bueno, ¿para qué uso la hidrofobicidad? Entonces, cuando armo o cuando pienso en proteínas transmembrana, bueno, es importante, digamos, el uso de la hidrofobicidad para anclarlas en las membranas, entendiendo, digamos, que la hidrofobicidad tiene una preferencia por el interior de las membranas que por el exterior, lo cual resulta en principio bastante obvio, porque de hecho la estructura de las membranas es esa, digamos, ¿no? Esta capacidad de tener un lado expuesto que es hidrofílico y un lado interno hidrofóbico. Bueno, las proteínas, replicando esa estructura, ponen sus aminoácidos hidrofóbicos, generando, digamos, los pasos a través de la membrana para poder hacer lo que son las proteínas ancladas o proteínas de transmembrana, canales, etcétera, receptores. Bien, en este caso tenemos una estructura, perdón, una estructura diferente, no se está pensando en una transmembrana o en canales, sino que empiezan a aparecer un conjunto de láminas beta que se empiezan a agregar entre ellas, producto de la insolubilidad en el agua, y al mismo tiempo empieza a ser difícil el acceso de las proteasas para poder romperlo. Entonces, tanto por un lado la insolubilidad y por otro lado la resistencia a proteasas a partir de estos agregados que hacen muy difícil el acceso para las proteasas. Y eso es lo que sucede en la versión SC, digamos, en la versión que se agrega y que trae estos problemas. En la versión C, ¿qué podemos suponer? Que son solubles. Y que no se agregan. Solubles. En principio que no se agregan. En principio no se agregan y que parecerían ser solubles. Y no deberían ser un problema. Pero no entiendo cómo puede pasar si tienen idéntica secuencia de aminoácidos, que se plieguen distinto y que una se agregue y la otra no. Está buena la pregunta. Pero para mí ahí hay una analogía que está piola, tal vez. ¿Qué pasa cuando desnaturalizás por calor una proteína? No todas, algunas cuando vuelven a la temperatura de funcionamiento se pliegan bien, ¿no?
Pero otras las naturalizás por calor y cuando las bajás a temperatura, por ejemplo, se agregan. Y Claro. pienso en un huevo, ¿no? Entonces, lo que sucede muchas veces es que las condiciones de plegamiento, y ahí volvemos a lo que agarramos hace un rato cuando hablamos del AlphaFold, que nombró ese, los plegamientos, la estructura tridimensional de una proteína, depende de una multiplicidad de factores que hacen que no sea tan predecible cómo se va a plegar, más allá de conocer la secuencia primaria. ¿Sí? Más allá de conocer la estructura primaria de las proteínas, no es tan fácil predecir el plegamiento, porque el plegamiento depende de un montón de factores. Y muchos factores de entorno, muchos factores de proteínas de ayuda para el plegamiento, que ahora se me fue el nombre. Chaperonas. De chaperonas. Estaba trabado, de chaperonas. Entonces, hay un montón de factores vinculados al plegamiento de la proteína que hace que la proteína se pliegue con determinada estructura terciaria o cuaternaria. Si ese entorno cambia, y si hay interacciones que lo hacen cambiar, las proteínas cambian esa forma. Y al cambiar esa forma, puede generar cambios profundos en los plegamientos. Y es un poco lo que sucede con esto, ¿sí? Anticipando un poco las otras respuestas. Por más que tenga la misma secuencia, y ahí retomamos la idea de la chaperona, si yo a una proteína y de hecho podemos pensarlo también con otra analogía, que es qué sucede con una enzima cuando se asocia a su principio activo, cuando se asocia a, digamos, a su sustrato. En general, las enzimas, cuando se asocian a su sustrato, cambian su conformación tridimensional, ¿sí? Para hacer la reacción que tienen que hacer, para la razón que sea, pero cambia su estructura tridimensional. Entonces, ahí tienes un ejemplo de cómo la interacción proteína con su sustrato, que puede ser otra proteína, termina modificando la estructura tridimensional de la enzima. Y acá nos está pasando algo parecido. La proteína original, por interacción con otra proteína, que en este caso es ella misma pero plegada de otra forma, ¿sí? Lleva al cambio conformacional de la proteína original, copiando la conformación tridimensional de la proteína con este plegado distinto. ¿Se entiende? Es un plegado contagioso, por decirlo de alguna forma. Lucía, no sé si vio la analogía y el ejemplo. Sí. ¿Sí? Bueno. Se puede explicar también desde el punto de vista energético. ¿Te acordás, Carlos? Ah, lo vimos el año pasado. Dale. Yo ni lo tenía registrado. No lo tenía notado. Dale, ¿lo tenés por ahí? No tengo el dibujo, ¿no? Dibujito. Lo voy a plantear en el plano. Si no, hacerlo en la pizarra. ¿Te acordás cómo es? Hacerlo vos. Energía libre por transformación. Según conformación tridimensional. ¿O no? Nunca dibujé. ¿Cómo Dale, es la...? Probá. Compartí pantalla y tenés la pizarra ahí. Sí. ¿Podés? Si no te lo hago... Ahí está. Sí, ahí está. Supongo que se ve. Sí, perfecto. Disculpen mi letra. Eso vamos a ponerle energía libre. ¿Alguno se acuerda de biología, de química biológica? Energía libre y esto conformación tridimensional, ¿no? Sí, acá yo me voy a hacer una duda porque ya no me acuerdo de eso. El químico orgánico era eso, Teo. ¿Era energía libre de Gibbs? Sí, energía libre de Gibbs. Esto ya es muy químico, ¿no? Pero cada unión peptídica tiene una energía libre. ¿Se acuerdan de que cuando dos moléculas se unen covalentemente siempre buscan la conformación que genere una mayor estabilidad porque tiene menor energía libre? Por eso es que es el principio básico por qué se forma una molécula. Bueno, si uno hace la sumatoria de todas las uniones polipeptídicas, uno debería buscar qué conformación tridimensional de la proteína final, cuando se pliega, es la que tiene menor energía libre. Esa debería ser la más estable.
Entonces, si en este eje podemos graficar, podemos imaginarnos diferentes conformaciones tridimensionales y acá energía libre, uno podría decir, bueno, el hecho de que se pliegue en algún momento hace que la energía libre baje, y el plegado debería hacer a la proteína más estable que en su estado lineal, digamos. Pero puede haber más de un valle, ¿no? Puede ser que haya varias conformaciones tridimensionales y de que el primer plegado esto es como imaginarse una pelotita que rueda por acá. El primer plegado conformacional hace que la configuración esa te genere una especie de valle local, donde el primer plegado hace que haya una energía libre baja, pero para pasar de esta energía libre de acá a acá, haya que superar esta montañita. Haya que superar, para pasar de valle a valle, haya que pasar por un estado intermedio conformacional que sea de energía libre más alta. Entonces, eso no se da espontáneamente. Para superar este valle, y que también estas son las curvas de cinética química, de cinética de las enzimas, para superar este valle de esta montaña de energía libre, tiene que haber otra enzima que ayude. Tiene que haber alguien, una chaperona o otra enzima que ayude a pasar de este estado conformacional a este estado conformacional a través de un aumento de energía libre. Esa es una explicación de por qué una misma proteína con una misma secuencia residual, con la misma secuencia de aminoácidos, puede tener diferentes conformaciones tridimensionales porque tiene diferentes valles locales. Quizás tiene este valle absoluto y un valle local. Entonces la primera conformación tridimensional se genera espontáneamente, que esta puede ser la proteína en su forma no tóxica, pero hay otro más, y otro que tiene energía libre menor, y para pasar de este estado a este estado necesita la ayuda de sí misma, o sea, de la proteína tóxica, para cambiar su plegamiento y pasar, digamos, de este valle a este valle y terminar en su estado final y tóxico. Ese es un punto de vista energético de cómo se puede explicar por qué una misma secuencia aminoácica tiene diferentes configuraciones. Nada, esa es otra explicación que la dimos el año pasado y el anteaño pasado. Nada, es cómo funciona la mecánica de los priones en este caso. No sé si se entendió bien. Incluso, porque no recuerdo si no lo planteamos en ese término también, que la situación puede ser la inversa, no tiene por qué ir al valle menor. Claro, podría pasar de acá. Claro, En realidad, la tóxica podría ser la otra, y una vez que va en ese sentido, después no puede volver. En realidad, para este caso, debería ser así, porque si la proteína se sintetizara, se genera la cadena lineal y el primer plegamiento que busca va a ser este. Porque este vendría a ser la proteína en su estado lineal. La primera conformación tridimensional la hace caer en el primer valle de energía libre, que vendría a ser la proteína en su estado no tóxico, porque si no, todas las personas que... Está bien, pero ese planteo era suponiendo que la conformación de la proteína original se da sin chaperona, sin nada. Sí. Digamos. Que no necesariamente, por eso una cosa, me acuerdo que habíamos planteado, no necesariamente se daba por ahí, podía digamos, ser que el plegamiento original fuera acompañado por alguna chaperona, por algo, y que lo que hacía la otra proteína, o sea, lo que hacía la versión mutada o la versión efectiva era, digamos, llevar a otro valle distinto. Claro. Sí, puede ser de que con una chaperona la primera conformación sea en este valle y después la forma tóxica la vuelva a este valle, ¿no? A eso te referís. Claro, como que lo presente para tener, porque puede haber ejemplos distintos, lo presente para tener en esto es que una misma secuencia primaria, y vuelvo al ejemplo anterior, una misma secuencia primaria nos puede dar múltiples estados tridimensionales o conformaciones de la proteína en distintos entornos. Entonces, y que justamente un poco lo que planteaba ese recién, ¿no? Para alcanzar esas conformaciones, el entorno puede estar vinculado
a una chaperona, a cambios de pH, a un montón de situaciones que hace que alcance distintos valles que serían sus estados conformacionales más estables. O interacción con otro sustrato, como bien dijiste. Tal cual. En el No caso sé si enzimático es por claro. ahí los chicos se acuerdan y quizás les ayuda mejor para también entender cómo es esto de los cambios conformacionales. La regulación alostérica de enzimas, ¿se acuerdan? De química biológica. La regulación alostérica que implicaba un segundo sustrato, ese sustrato se unía a otra parte de la enzima que no era el sitio activo, cambiaba su forma tridimensional y eso era la que volvía a las La enzimas activas. facilitación. Claro. Claro. Bueno, es el mismo concepto. Nada más que ahora no hablamos de un segundo sustrato, sino de la misma proteína en otro estado conformacional. Claro, o sea, vos decís que la PRS como que influye en el estado de la PRC y le cambia la conformación con Sí. esto que decís. Sí. Por eso es que, como dicen en el enunciado, creo que ponían a las dos proteínas y de pronto todos se hacían tóxicas. Era porque las tóxicas estaban cambiando, estaban propagándose, por decirlo así, estaban cambiando la configuración de las no tóxicas. ¿No es como lo del experimento de Griffith, tipo el de la rata que le cambiaba una bacteria infectiva por la otra que era no infectiva, creo? Que era cuando hablaba lo del ADN del principio transformante, me parece. Sí, bueno, pero ahí el principio transformante es ADN, ahí estamos hablando de otra molécula. Claro, ojo porque Claro, sí, sí. sí. Ojo Una porque analogía. sí. Sí, en el límite. Muy Porque acá, tomado con pinzas. claro, porque acá lo que no generás nada nuevo, no cambias nada, no hay incorporación, sino que simplemente lo único que haces es, que alguien lo dijo antes, es tomar una secuencia que es idéntica, ¿sí? Y acompañar a través de esto, la redundancia, de un acompañamiento molecular, digamos, de la función que cumplía una chaperona, acompañar un cambio conformacional disminuyendo ese pico que hablaba ese pico de energía necesario para pasar de un estado conformacional al otro. ¿Sí? Entonces, si quieren, en un punto lo que tal vez puede confundir más es que acá la enzima, entre comillas, que acompaña ese cambio conformacional es la misma proteína en su versión, digamos, en su segunda versión, en el cambio conformacional que alcanza. ¿Sí? Entonces, es como que la segunda conformación de la proteína, la versión infectiva, la versión insoluble, esa versión, por un lado, es la insoluble, es la versión conformacional segunda, y al mismo tiempo es quien ayuda a generar el cambio conformacional de la primera conformación a la segunda conformación. ¿Sí? Por alguna manera se autorreplica, por decirlo de alguna forma. Pero no es que se autorreplica de cero. Necesita sí o sí al estado, a la conformación 1. Por eso, uno de los planteos que hace el problema es decir, ojo, porque si hay alguien que tiene deficiencia de la conformación 1, del gen en realidad, del PRPC, tiene deficiencia, está protegido de la infección. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la versión PRP, la versión mutada, la versión PRPC, la versión infectiva, por sí misma sola, si no tiene a PRPC, que sería su sustrato, no tiene a quién cambiarle la conformación para replicarse. ¿Se entiende? Porque no produce nada. Solo cambia conformaciones. No sé si se entendió o confundí más. Es la última pregunta, de hecho. ¿Por qué las neuronas sin PRPC son resistentes a la infección? Básicamente porque no tienen sustrato. No sé si se entendió. ¿Se entendió? Hay 3 respuestas posibles. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Pero y si, a ver cómo explico, si la PRS ya modificó todas las PRC y ahora son todas PRS, ya no hay más sustrato, entonces no es Sí. infectiva. Ya terminó. Sí, tal cual. A medida que vayas haciendo nuevo a medida que las neuronas sigan haciendo nuevo PRPC, los va a seguir infectando y los va a seguir transformando en PRPC, va generando agregados insolubles cada vez más grandes y va a empezar a generar los problemas. Por eso las neurodegenerativas son en general,
acumulativas y van generándose con el tiempo. Ahí entendí cuál era el problema. El problema son los agregados que se Son los generan. agregados, sí, que son insolubles, no los pueden atacar las proteasas y empiezan en principio, según me recuerdo, no tengo el tema para nada fresco, pero va a muerte celular a partir de determinado volumen. Yo pensé que una vez que estaban conectados a las neuronas, ahí hacían algo, digamos. No. No, es interno, si no recuerdo mal. Ahí ese no sé si os tocó mejor, pero es acumulación interna de agregados. Sí, no. Dentro de las neuronas. No tengo. No sé el detalle, cuál es el mecanismo después que hace. Si hay agregados, pero después si pasa algo más, no sé. Mi recuerdo es ese, que es interno dentro de las neuronas, se van acumulando esos agregados y esos agregados al momento disparan la muerte celular. Y va generando estos problemas. Nada, ahí en la carpeta que les compartí, que mandé el link, no sé si alguno pudo ingresar como para chequear que estaba bien el link. Hay, creo que son 5 o 6 papers de priones y cosas similares. Nada, hay uno puntualmente que ataca este problema particular, es la referencia a este problema. Por si lo quieren ojear y profundizar en el tema. Nada, iba a ser una pavada para que retomar después y cerramos con esto. Bien. Hay, por ejemplo, un ensayo que está, bueno, una técnica que es muy simpática, se llama FRET. Es una técnica de microscopía, de fluorescencia, que usa esta idea de cambio conformacional, ¿sí? De estar atentos a los cambios conformacionales. Entonces, después lo vamos a ver en detalle porque vamos a tener una charlita en microscopía, pero lo que hacen es armar un transgénico en general que tiene, le agregan a determinada proteína en determinado lugar dos fluoróforos, o sea, dos elementos que florecen, ¿sí? Con distinto color y con determinada relación de longitudes de onda. De manera tal de que lo que buscan es que si la proteína cambia de conformación, acerque o aleje esos fluoróforos, ¿sí? Y esos fluoróforos, al acercarse o al alejarse, como hacen una transferencia de energía interna cuando están muy cerca, cambia el color. Entonces, como experimento es re lindo porque lo que tenés, y el FRET es como, es un chiche como experimento, y es como muy bonito en ese sentido, lo que tenés es un cambio, es a partir de un cambio conformacional de la proteína, de una enzima, por ejemplo, o algo así como estamos viendo ahora, lo que vas a observar en el microscopio es un cambio de color. ¿Sí? O sea, un proceso molecular en donde lo que hay es un cambio conformacional tridimensional, lo que produce es un cambio de emisión, un cambio del color en la emisión de fluorescencia. Nada, es una técnica recontra delicada y muy elegante para hacer. Pero la vamos a ver en detalle cuando veamos fluorescencia. Pero lo de los cambios conformacionales es súper importante. Y vuelvo a lo de antes, es muy difícil de estudiar. Cada vez más accesible, pero muy difícil de estudiar. ¿Sí? Implica una capacidad de modelado y de predicción que hoy todavía no tenemos. Pero que es súper importante. No sé si tienen alguna pregunta, duda, algo. Nos quedan unos 8 minutos y cerramos en hora y todo. La respuesta de la pregunta B sería lo que veníamos hablando hace rato, que es que la PCR como que predispone a RPC, perdón, haga ese cambio conforme a la PRC. La PRPCC hace conformar. Sí, vamos a usar solo el final, que es lo que cambia. La SC genera el cambio conformacional de la C. Para transformarla en SC también, ¿no? Digamos. En infecciosa. Claro, es como que van replicando la conformación. Porque es eso lo que hace. No se autorreplica, sino que replica la conformación. Necesita tener el sustrato y el sustrato es la C original. La conformación 1, por decirlo de manera, o la conformación C. ¿Está bien? ¿Estamos? Claro, y en la pregunta C, son resistentes las que no tienen, porque si vos le metés la PRS sin que esté la PRC, es como que queda ahí inactiva directamente en un rincón, o sea, en un rincón entre comillas. O sea, no hace nada. Sí, queda insoluble
se Y no, o sea, agregará no se multiplica, claro. No, se va a no. agregar en las unidades que vos agregaste, o sea, lo que vos pusiste se va a agregar Sí, y ahí va a quedar. Listo. claro. No va a Para ser tan ahí, grave como que tuviera un montón ahí con las PRC. exacto. Hay muchos de los enfoques vinculados al combate de las enfermedades neurodegenerativas, y eso lo van a ver con, creo, si no recuerdo mal, algo lo van a ver con Cristian. Muchos de los enfoques de neurodegenerativas están apuntando a eso, ¿no? Están apuntando a cómo revertir esa acumulación o cómo frenar esa acumulación de agregados insolubles. Porque se van acumulando, digamos, a medida que vos vas produciendo este PRPC, habiendo el agregado insoluble, se va contagiando y se va generando cada vez un volumen mayor del agregado. Bueno, ¿estamos? ¿Cortamos acá? Bueno, peguen una ojeada a los papers, tienen ganas. Algunos están muy buenos para ver. Y nada, cualquier cosa y consulta, escriben. Yo me quedo con lo de la telomerasa y su conformación tridimensional. Pregunta curiosa nomás. Creo que Dale. sí, una duda. Mande. Bueno, no, primero Franco. No, la mía es una pregunta curiosa nomás. No, creo que Ah, mía también. No, mentira. La semana que viene dice que hay 2 seminarios. ¿Cómo es eso? Así. Nos vemos el miércoles con vos también y Nos vemos el miércoles. viernes. Sí, nos vemos el miércoles conmigo también. Yo me veo todos los días. Qué mal. No, mentira. No, No, sí. buenísimo entonces. No El te miércoles cuento. y el viernes. El miércoles y el viernes entonces tenemos lo mismo que hicimos hoy. O sea, un seminario Un contestando las seminario el preguntas. miércoles a las 2 Sí. y otro seminario el viernes a las 10:30. Tenemos seminario Y de ácidos entonces, nucleicos 2 sí. el miércoles y seminario de regulación, expresión génica e ingeniería genética el viernes. Preparados porque van a ser largos. Claro. Y entonces con Edu no tenemos. Con Edu no. Tal vez se copa y se suma al seminario del miércoles. Dale, buenísimo. Pero no lo sé. Buenísimo. Gracias. Cande, la pregunta curiosa. Sí, no, me hace acordar mucho este problema, no sé si es esta enfermedad en sí, la enfermedad de la vaca loca también es una que es por priones, ¿no? Exacto. Se produce por priones. Sí, no sé, lo comentamos cuando arrancamos el problema, no sé si todavía eran unos momentos que Se me había cortado. Claro. Es que fue el ejemplo, pero traíamos eso, ¿no? La enfermedad de la vaca loca se da a partir de priones y es esto. Es contagiosa porque básicamente se produce eso y nada, les hace. No sé si alguien vio o si tiene ganas, después busquen, son agujeros directamente, son huecos. Es un gruyer el cerebro de la vaca después de esto. ¿Y cómo pasa de una a otra? ¿De una a otra qué? Vaca. ¿Vaca? ¿Sabes que no recuerdo específicamente cómo es, pero bastante resistente, así que yo pensaría que es por mucosas. Por mucosas. Es compleja. Sí. Peligro. Otra, si quieren, lo pueden hasta incluso pensar como, no sé, califica como zoonosis también. Aprovechando el tema del coronavirus. Habría que pensarlo si califica como zoonosis. Pero yo sí había leído algo al respecto de que tenía que ver con el tema de la alimentación de las vacas, pero no me acuerdo muy bien cómo es que eso tenía el efecto en el desarrollo de priones. Sí. Sí, yo aparte fue un tema de hace unos cuantos años y no lo recuerdo ahora, pero bueno, uno de los papers apunta a la vaca loca, así que nada, si tienen ganas, estaba por ahí. Sí, me quedé pensando en eso de la zoonosis, ¿no? Si realmente puede ser considerado una zoonosis, porque está vinculado con el tipo de alimentación y sobre todo con el tipo de crianza. Con los modelos de feedlot me sale agregación y cuando son animales grandes no se llama agregación. Es hacinamiento. De hacinamiento de animales. Lo podemos ver con los chanchos, etc. Si tienen ganas, hay un muy lindo libro que se editó hace nada y está el PDF de Guillermo Folguera,
un biólogo y filósofo argentino, bastante joven, de la Universidad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que es, daba y sigue dando parte de evolución, y después se dedicó a la filosofía y hoy a la historia de la ciencia. Y hace poquito sacó un libro sobre la zoonosis en particular, porque está elaborando el tema de las megafactorías de cerdos. Y, es interesante para leer y escuchar siempre. El año pasado lo tuvimos, en el segundo cuatrimestre dimos un curso de posgrado sobre política científica y lo tuvimos de invitado. De hecho fue el primer invitado y vino a dar la primera charla. Y estuvo hablando bastante de zoonosis. Así que nada. Bueno, jóvenes, nos sobró tiempo hasta para hablar de cualquier cosa. Y estamos en hora. Así que nada, buen finde y nos vemos el miércoles. Entonces, Dale. Dale, gracias. Gracias, Nos vemos profe. el miércoles. Gracias, buen fin de. Hasta el miércoles. Chao, hasta el miércoles. Adiós. Chao. Chao, nos vemos. Nos solemos luego. Suelen-